condiciones es un tema súper frecuente. Ustedes lo van a ver en todo momento, ¿no? Y es un escenario que, digamos, les puede agarrar bastante desprevenidos incluso ustedes en la calle, ¿no? O sea, ustedes pueden estar viajando, pueden estar caminando, pueden estar básicamente en la casa o con algún familiar y se puede presentar un episodio compulsivo y eso nos obliga o uno a intervenir, ya sea en un tema físicamente o tratar de presencialmente tratar de tener alguna acción o por segundo tratar de hacer las recomendaciones que correspondan a las personas que les consultan. Esto se presenta en todos lo que son los grupos etarios, en todos los grupos etarios y prácticamente en casi todas las especialidades. De tal manera de que es un tema que no es alejado, no es distante, ¿no? Y tiene una serie de implicancias que es necesario poder básicamente poder conocer y reconocer, ¿no? Entonces, este es un escenario que no lo subimos, es un escenario real, ¿no? Este es un paciente de 24 años, es un muchacho que vive con sus padres y que se levanta temprano y cuando tenía que ir realmente a tener que hacer sus labores, comienza a trabajar un rato en la computadora de su casa, de su cuarto, ¿no? Entonces este chico cuando comienza a trabajar no se siente realmente con un poco de malestar, desvanecimiento. Fue una situación que no era la usual y eso lo obliga a tener que ir a buscar a los papás al cuarto que estaba al costado, ¿no? Cuando llega al cuarto de los papás, entra y mientras está hablando con ellos, presenta un cuadro convulsivo, se cae y se golpea. Evidentemente, esto era más o menos a las 7 de la mañana, a las 7:30 de la mañana, los papás lo que hacen es cogerlo, lo atienden y lo llevan de inmediato a la emergencia del hospital. Cuando el paciente llega con una corte, porque se había caído, tiene una corte en la doctora caído, entonces he visto inicialmente por cirugía, ¿no? Para poder dar la atención, que es una situación no muy infrecuente, ¿no? Entonces lo ven, lo suturan, pero en el lapso que lo atienden, lo ven, y el paciente ya había pasado, transcurrido un tiempo, el paciente ya se encontraba despierto, ¿no? Entonces ya da una información adecuada y explica a los familiares que lo atendían, explican fundamentalmente lo que había sucedido, o sea, de lo que habían visto los papás. Entonces, de la manera que gente de cirugía nos pasa la voz para que no lo veamos al paciente, ¿no? Porque era un paciente que si bien ellos habían hecho la sutura y todo, pero en el fondo el problema era un episodio compulsivo, ¿no? Entonces, el único antecedente que se extrae realmente era de que a los 15 años, o sea, casi cerca de 9 años atrás, había tenido un episodio similar, que ellos lo ponen como si fuera similar, pero que no les habían hecho mucho caso, o sea, no había tenido ningún tipo de atención, no había recibido ningún tipo de evaluación ni nada por el estilo, y había seguido haciendo toda su vida normal. El chico estudiaba en la universidad, trabajaba, estudiaba y estaba haciendo una vida absolutamente normal. Entonces, la idea es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el problema del paciente? El problema es la compulsión. Episodios compulsivos, ¿no? Y la idea es básicamente que ustedes van a recibir fundamentalmente la información o la pregunta de la familia, primero desde el médico, desde el cirujano que dice, ¿qué le vamos a hacer? Porque el paciente ya está bien, lo voy a mandar a su casa, no lo mando a su casa, ¿no? Y el segundo tema es, si ustedes lo la decisión que vayan a tomar, la siguiente pregunta que va a hacer tanto el paciente como los familiares es, oye, ¿esto se va a volver a repetir?
esto va a volver a ocurrir, o sea, qué precauciones debo tener o qué cosa va a pasar, ¿no? Porque esto pudo haber ocurrido mientras él estaba en la casa, pero ¿qué pasaba si es que eso ocurría mientras bajaba una escalera o mientras estaba duchándose, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se plantea y es eso lo que tenemos que tratar de resolver y lo que debemos tratar de entender en el tema de cuadros compulsivos, ¿no? Entonces, a este paciente se le hizo una tomografía, ¿no? En ese momento, y la tomografía fue normal. Esta es una sola imagen nada más, pero la línea media está conservada, los ventrículos están simétricos, la sustancia gris está claramente definida con la sustancia blanca, ¿no? No hay ningún compromiso de tipo óseo, no había ningún tipo de problemas. El paciente básicamente tenía un cuadro convulsivo, ¿no? Y básicamente el tema era que no había una causa aparente que pudiera, por lo menos en la parte de la tomografía, que pudiera justificar fundamentalmente el cuadro convulsivo. Entonces, ahí queda un poco. Entonces, la pregunta persiste, ¿no? La familia te va a decir, bueno, está bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha sido lo que ha ocurrido? ¿No? ¿No? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos siguientes a seguir en poder enfrentar a un paciente o un problema de esta manera? Que puede llevar, puede seguir estudiando, puede seguir trabajando, va a tomar alguna medicina, no va a tomar ninguna medicina, tiene que tener algún tipo de control. Y al decir, ¿qué más tenemos que hacer? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de aclarar, y eso lo tenemos que definir bien. Esto es un siguiente escenario. Es acá sí, este es un escenario que es el mismo escenario generado. Les cuento la misma historia, es la misma historia, pero en este caso, el paciente se despierta todo, se plantean los mismos problemas, uno le hace la tomografía, se encuentra esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Vamos. Se ha hecho ya radiología. Han hecho radiología. Han hecho tomografía. ¿Qué es? Vamos. Ya, si no saben lo que es, por lo menos la idea es que lean la tomografía. ¿Cómo leerías la tomografía? ¿Ah? Sí, es tomografía. Claro, es una línea media, siempre trata de no salirte de tu esquema. Es una línea media central, o sea, no hay ningún proceso que está desviando. Los ventrículos están simétricos, tal vez pudieran parecer un poquito grandes, ¿no? Habría que hacer la medición adecuada. Y ves, ¿qué cosa ves? Dispara nomás. Puntos y densos. Que tienen una densidad tomográfica probablemente similar, Al hueso. casi eso, o sea, están calcificadas. Ya, entonces tienes lesiones multiformes, calcificadas, diseminadas, que podrían ser correspondientes a... Vamos. Centímetros. ¿Qué? ¿Criptococosis? No, neurocisticercosis. Neurocisticercosis. Este es un tema que es no infrecuente para nosotros, ¿no? Esto se ve en los neurocisticercos que ya mueren, se calcifican y queda así. Entonces, en este paciente, si dan cuenta, tenemos dos situaciones. Es el mismo paciente. El primer paciente convulsionó, vino, se recuperaron los dos. En uno le hicimos una tomografía normal. En el segundo le hicimos una tomografía, pero sí le encontramos unas calcificaciones
compatibles con neurocitosis, ¿no? Evidentemente hay que hacer toda la operación subsiguiente, ¿no? ¿Los dos pacientes son iguales? No. ¿El enfrentamiento y el manejo es igual? ¿Las recomendaciones van a ser iguales? No. Perfecto, no. No, los pronósticos no son iguales. Entonces, lo que tenemos que saber decir es que no son iguales. Eso es lo que tenemos que estar atentos porque eso es lo que vamos a conversar. Y eso es, dense cuenta bien que ahí estoy hablando de un tema etario, estoy hablando de un paciente de 24 años. ¿Ya? 24 años. El grupo etario es importante son los episodios convulsivos. No estamos hablando de un paciente que ha iniciado algo que no tenemos en claro, porque es una parte histórica de un episodio convulsivo a los 15 años, que no sabemos si fue o no una convulsión, hay alguna información por ahí, pero que en todo caso está presentando una convulsión a los 24 años de edad. ¿Ok? Poniéndolo como si esta es una primera convulsión. ¿Ok? Este es un escenario muy diferente, que cambia el escenario, porque cambia primero el paciente. Y en este caso, es un paciente no de 24 años, sino un paciente de 54 años. Ese es un hecho real también, este es un paciente que estuvo, un funcionario de gobierno que viajó a Estados Unidos para poder hacer una negociación, ¿ya? De deuda, y que cuando no tenía ninguna historia, solamente que era un paciente sí que tenía una historia de hipertensión arterial por el cual recibió tratamiento, y que cuando baja del avión presenta un cuadro convulsivo, un primer episodio convulsivo, ¿no? Evidentemente pues lo llevan a hacer la atención que correspondía. No había habido episodios convulsivos anteriores, presión arterial 140-85, todas funciones vitales. El paciente está en lo que se llama un estado posictal, que es un estado post-convulsión, ¿no? Y el examen, después de todo ello, fue normal, o sea, no lo encuentro. Y cuando le hacen la tomografía, o sea, el tratamiento es exactamente igual. ¿Qué problema tiene el paciente? ¿Qué es lo que debo hacer? Claro, el episodio convulsivo, pero el episodio convulsivo se enmarca en un paciente adulto. ¿No? El otro también era adulto, pero un adulto joven. Este es un adulto de 54 años. Entonces son 54 años. Y la idea son las mismas. ¿No? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo recomendar? Se le hace la tomografía y esta es la tomografía. ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que pueden visualizar acá? Línea media desviada. Una línea media desviada. Efecto mecánico por presión de los ventrículos. Hay una asimetría ventricular, ¿no? Y hay imágenes que realzan la densidad ósea que podría aparentar. Hay una imagen que tiene rodeada de un halo. Esto es un tumor cerebral. ¿No? Es un tumor cerebral que está haciendo un efecto de masa y lo que ha ocasionado como efecto de masa, como tumor, como proceso ocupativo, ha disparado un episodio convulsivo. Entonces, son 3 escenarios que hemos visto. 2 de ellos en gente menor, en adultos jóvenes, y en un adulto mayor. En el primero, una tomografía normal. En el segundo, unas lesiones de calcificaciones compatibles con probable neuropsicosis. En esta, en el adulto, ya adulto,
una lesión básicamente compatible con un probable tipo de proceso expansivo, ¿no? Entonces, la pregunta siempre es, y acá dejo algunas preguntas que ustedes deberán de resolver posteriormente, ¿no? Y que es importante siempre plantearse, porque esto es un tema que ustedes van a ver en continuo. Pacientes que toman, y esto acá, los que a veces en un momento determinado cursan emergencia o ven pacientes en hospitalización que han convulsionado, básicamente es el tema de que el paciente que convulsiona usualmente se comporta como el paciente hipertenso o como el paciente diabético. Primero, que son pacientes crónicos. Segundo, que a veces requieren uno, dos, o sea, necesitan a veces manejos en algunos momentos individualizados y que a veces no responden adecuadamente a algunos tratamientos y que uno tiene que adecuarse al tratamiento anticonvulsivante. Gente que abandona tratamientos como el hipertenso, como el diabético y que uno los ve descompensados. Entonces, esto mismo ocurre en el paciente que convulsiona. El paciente que me llega y me dice, ya convulsiona, pero mira, ha vuelto a convulsionar, le han dado medicación, la ha dejado de tomar, o tomaba perfectamente, pero sigue convulsionando. Entonces, lo que tengo que ir es viendo cuál es la estrategia que debo hacer para básicamente manejar esto. Esto es importante de siempre plantearse como preguntas, ¿no? El otro tema es básicamente en qué condiciones debo yo avanzar y tratar de usar la resonancia magnética y pasar de la tomografía a una resonancia. Para nosotros todavía es un tema que todavía nos cuesta todavía un poco porque no tenemos todavía resonadores a la mano, siempre el estudio es más caro, evidentemente es mucho más eficiente en muchas situaciones, pero el tema de costos siempre es un tema que siempre tenemos que manejar. El resonador no está pues a la mano en toda, por ejemplo, el departamento, ¿no? En Junín, ahorita los resonadores están prácticamente localizados en Moncayo, pero un resonador fuera de Moncayo, ¿no? Entonces ahí es complicado todo ese tema, ¿no? De cuándo tener que usarlo, ¿no? Y el otro, una pregunta que siempre hacemos es básicamente el tema, si están ustedes trabajando en un primer nivel de atención, ¿no? El detalle es ver ahora, como esto es así, este muchacho que era de 24 años, ustedes van a ver mujeres de 20, 21 años, 22 años, que en un momento determinado convulsionan, tienen convulsiones, pero que en un momento determinado desean o quedan gestando. Entonces, la figura es cómo enfrentar una situación en la cual una paciente quiere quedar embarazada, tiene 20, 21 años, 22 años, ¿no? Ahora casi ninguna quiere tener hijos, pero siempre, ¿no? Ya. Entonces, y el segundo es básicamente aquella que llega simplemente a la consulta y dice, pero, ¿cómo se hace? Entonces, ¿qué debo hacer? Porque el gran problema de los anticonvulsivantes, cuando eso ve los ginecólogos, ven a una chica de estas, se salen por la ventana, porque el detalle es casi todos los anticonvulsivantes tienen efectos teratogénicos. Y el problema es básicamente lo que puede venir después, ¿no? Entonces, manejar la convulsión, manejar la posibilidad de un efecto teratogénico es importante. Entonces, tienen que conocer perfectamente el fármaco y las recomendaciones y la empatía con el paciente, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que tenemos que prácticamente ir absorbiendo. Entonces, acá el primer tema que tengo acá es esto, que es convulsiones y epilepsia, ¿no? Entonces, ¿por qué ponemos convulsiones y epilepsia como dos temas separados? Tenemos que pensar que todo paciente que convulsiona es epiléptico, o hay gente que convulsiona y no es epiléptica. Sí. ¿Cuál es la diferencia?
convulsión tal vez como un signo y la epilepsia más ya como una patología que se presenta repetitivamente, ¿no? Asociado a un factor que constantemente lo va a desencadenar, mientras que un episodio, mientras que una convulsión puede ser solo un episodio. Ya, por ejemplo, el primer caso del chico, ese chico lo pones como un cuadro compulsivo, no lo denominas todavía como una epilepsia. Yo diría que sí, porque tiene un antecedente de tener otra convulsión. Claro, si tú crees en este antecedente sería una segunda convulsión. Ahí ya sería un síndrome epiléptico. Claro, entonces la diferencia entre convulsión, la denominación de convulsión y epilepsia, ¿no? Sería por el tema de tiempo, o sea, el tiempo de cronicidad, o sea, los episodios convulsivos repetitivos. ¿Ok? ¿Está bien? O sea, es que uno puede tener, por ejemplo, el denominar, por ejemplo, a un paciente que a veces puede salir de hemodiálisis, con una falla renal crónica en terapia de reemplazo, y usualmente el paciente ha entrado en un escenario a veces muy complicado, lo dializas, hay una serie de disturbios calitos en agua, y el paciente saliendo de la terapia de reemplazo, convulsiona. Entonces, eso a veces nos baja en emergencia. La nefrología dice muchas veces no está convulsionado el paciente. Entonces, evidentemente, tú lo evalúas, no notas nada, el paciente despierta, puede hacer su tomografía, se ve normal, nunca ha tenido un episodio convulsivo anterior, nunca ha tenido convulsiones, ¿no? Puede ser hipertenso, puede ser diabético, tiene una falla renal crónica, todo lo demás. Pero ese paciente ha hecho solamente un episodio convulsivo. Ese paciente no lo denominas epiléptico, lo denominas simplemente como un episodio convulsivo aislado en un paciente. Ese muchas veces no habrá ningún tipo de tratamiento ni nada por el estilo. Entonces, solamente lo que va a hacer es manejar sus comorbilidades, ¿no? Falla crónica, presión, diabetes, etc. O el paciente que hace hipoglicemia, es el diabético que hace una hipoglicemia y que en hipoglicemia, incluso el diabetes, cuando vean endocrino y vean hipoglicemia, que es un tema súper importante, cuando vean hipoglicemia, la hipertensión pasa por dos respuestas fisiológicas. La primera respuesta es una respuesta enérgica, ¿no? Contractar, hipertensión, XX, y la segunda respuesta es una respuesta neurológica, la cual el paciente entra en convulsión y coma. El paciente entra en convulsiones, ¿no? Entonces, la diferencia es importante. Entonces, tener muy claro lo que significa una convulsión como un tema aislado, ¿no? Que no es repetitivo, mientras que epilepsia ya implica una secuencia de convulsiones, ¿no? Que pueden ser aisladas o pueden ser continuas. Tú vas a encontrar gente con epilepsia que convulsiona 2 veces al año, o puedes tener pacientes que convulsionan, o epilepsias que convulsionan 12 veces al año o 10 veces en un mes, ¿no? Entonces, todo el espectro de cantidad de convulsiones ahí ya no interesa, puede ser quizá muy pocas o muchas, pero la cronicidad ya da el nombre de epilepsia, ¿no? Entonces, debemos entender ese punto, ¿no? Entonces, la convulsión per se mismo es un evento pasajero, ¿no? Y lo que indica fundamentalmente es una función cerebral alterada. Entonces, mientras que la epilepsia es una enfermedad crónica, ¿no? Okay. Eso ya Esto es importante en el tema etario, porque yo antes les comentaba un poco sobre la importancia de los escenarios que les planteé sobre el chico de 24 años y el paciente de 58 años, ¿no? Y esta gráfica ilustra eso, ¿no? Si van a ver, la mayor cantidad de episodios convulsivos ocurren en 2 grupos etarios. Los primeros 5 años de vida y segundo, a partir de los 65 años aproximadamente. Aquí en el medio
hay un basal, hay un plató. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre estas dos situaciones, estos dos escenarios? Uno es porque entre los primeros 0,5 años, usualmente tú tienes, lo único que uno puede tener es malformaciones, congénitas del niño con problemas que nacen y que tienen un tema de lesiones cerebrales, ¿no? Y que convulsionan. El segundo es, ahí entran el grupo de lo que son, entre comillas, las convulsiones febriles. O sea, son los niños que dentro de los primeros 5 años de edad, cuando hacen una fiebre muy brusca de aparición, presentan un episodio convulsivo, pasaron los 5 o 6 años de edad, ese chico nunca volvió a convulsionar, ¿no? Entonces, esos chicos, por ejemplo, como convulsiones febriles, no se les denomina epilepsia, ¿no? Normalmente es una convulsión febril que luego desaparece, ¿no? ¿Ya? Y el otro grupo, en todo este primer grupo, uno tiene todo ese gran grupo de lo que son los idiopáticos. Evidentemente que eso cada vez se reduce más en el idiopático, porque sí, con estudios mayores, como el sistema de resonancia, estudios un poco más tecnológicamente más avanzados, uno puede definir una causa clara, ¿no? Pero este segundo grupo no tiene que ver con lesiones secundarias, trauma. Pacientes que tienen una cantidad de accidentes de tránsito, hicieron trauma craneal, hicieron una lesión craneal, y eso actúa como un foco de epilepsia. Tumores, ¿no? Lo que comencé inicialmente cuando uno ve todo esto, ¿no? Las causas: tumores, trauma e infecciones de psicosis, ¿no? En vasculares, pacientes que han hecho una hemorragia intracerebral que de una zona de encefalomalacia, y eso dispara como un foco de epilepsia, ¿no? Entonces, este grupo, las causas usualmente son más fácilmente identificables, ¿no? Entonces, ahí uno puede diferenciar. Este es importante porque cuando uno tiene pacientes, este es una frontera un poco no perfectamente delimitada, pero sí nos da una idea. Cuando tiene convulsiones en pacientes menores de 28 años, cuando debuta un paciente con convulsiones antes de los 28 años de edad, 24 años, 18 años, 15 años, 14 años, la mayoría de ellos son básicamente, muchos de ellos, idiopáticos. Uno hace tomografía, las resonancias, todo, y uno no les encuentra una causa clara. A veces hay una historia de un parto un poco complicado, hubo sufrimiento, hubo un aura un poquito más bajo, XXX, pero más o menos ha habido un poco eso. Entonces, uno le hace las evaluaciones y no encuentra cualquier cosa. Cuando uno ve pacientes que convulsionan, como primera convulsión, después de los 28 años, o sea, un paciente que venga de 34, 35, 40 años, que convulsiona por primera vez, ustedes cambien la mirada. Y ustedes tienen que ir a pensar y ser maliciosos y decir: el paciente tiene una lesión crónica. Que puede ser infecciosa, que puede ser una zona traumática, que puede ser un tema tumoral, que puede ser un tema vascular, cualquiera de ellos. Pero tienen que esforzarse en poder demostrar que no hay una lesión de fondo. Esa es la importancia del tema de esa curva, ¿no? Como información para poder ver los grupos etarios. Esto no, es para poder más o menos tener una idea de lo que significan, cómo se tendrá la mayor cantidad. La mayor cantidad de convulsiones, las que nosotros tenemos en mente usualmente, son las convulsiones que son básicamente las complejas parciales, o lo que son básicamente las generalizadas tonicoclónicas.
¿Qué es lo que usualmente nosotros tenemos en la cabeza? ¿No? O sea, nos imaginamos siempre y vemos siempre el paciente que se desvanece y hace una confusión tónico-crónica generalizada. Se mueve la lengua, la relación de esfínteres, todas las. La parcial compleja es aquella que puede comenzar en un solo lado y luego se generaliza, ¿no? Que son la mayoría de convulsiones que se presentan. Pero, ojo, no deben dejar de pensar que hay dos tipos de convulsiones, ¿no? Desde lo que son déjà vu, ¿no? Lo que significa las convulsiones faciales, un montón de cosas. Y esto es un poco justamente lo que hemos determinado. Este gráfico probablemente ya sea un poco no tan actualizado, pero si ustedes van a ver casi de los grupos de epilepsia, ya estamos hablando de epilepsia, ¿no? El tema idiopático o criptogenético, que son el gran grupo de convulsiones en los cuales son grupos son convulsiones, gente menor de 28 años, gente de 14, 15 años, 16 años, que convulsionan y que básicamente uno les hace una tomografía, que es lo primero que vamos a hacer, ¿no? No por sitio que vas a hacer con resonancia, ¿no? Pero digamos que en forma general, como primer enfrentamiento al paciente, le haces una tomografía y sale normal. Entonces, a esos pacientes son tomadas y catalogas, no hay una historia previa, no hay nada más, el paciente salió de la convulsión completamente normal, ¿no? Entonces, lo pones como una probable epilepsia idiopática, ¿no? Sin una causa aparente, ¿no? Sin embargo, ahí hay un grupo de otras causas que muchas veces uno tiene que tener presente, ¿no? Y son las causas que usualmente sí son más frecuentes en el adulto, como causa de cuadro compulsivo. Entonces, eso es siempre importante. Digo, el tema es que esto sí puede haber variado, o puede variar este cuadro. Evidentemente, la idea es a veces en niños, ¿no? En el sentido de que cuando uno tiene un niño, a veces el problema fundamentalmente va a ser básicamente ver cómo va a ir. Entonces, en un niño y enfrentar a un papá que tiene un niño que convulsiona, evidentemente siempre la recomendación debe estar basada fundamentalmente en un fenómeno predictor. Es decir, oye, ¿cómo le va a ir? El papá siempre va a preguntar, oye, ¿cómo va a ser eso? Entonces, hay algunos rasgos o algunos hallazgos que uno va a ver en un paciente en el cual las cosas no van a caminar bien. Lo mejor es que ese paciente sea visto con cierta especialización, que son las convulsiones que inician muy tempranamente, las convulsiones generalizadas, cuando hay evidencia de daño cerebral, cuando hay un cociente intelectual disminuido, cuando hay básicamente severas anormalidades en el electroencefalograma, eso usualmente ya nos da un buen pronóstico en niños, ¿no? Entonces, eso a lo mejor es guiarnos bien a los padres. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que tener como objetivo claro de estos pacientes? Uno, ver si el paciente tiene epilepsia o no. Lo que va a hacer el paciente es ponerle un rótulo, uno lo etiqueta al paciente. Entonces uno dice, este paciente tiene epilepsia. Entonces, eso ya le dio una etiqueta, son pacientes que en un momento determinado, si ya son mayores, son gente que pudiera tener incluso una señal o una cadenita diciendo básicamente de su diagnóstico, porque a veces pueden estar solos, ¿no? No nos pasó, eso ha pasado hasta 2 o 3 oportunidades. En una primera oportunidad nos pasó en una paciente que usualmente veía como a las 7 de la noche, más o menos traída por los vecinos, una paciente ya de unos 30 y tantos años, que la traen los vecinos. ¿Cuál era el tema aquí? El tema era que nadie sabía ninguna información. Yo le preguntaba a los vecinos qué pasaba. No sabemos nada. La paciente que traemos vive con sus 2 hijos, que son chicos menores, y que los chicos menores, cuando vieron el episodio, fueron a avisar a los vecinos. Los vecinos acudieron, pero no la conocían a la paciente.
Entonces lo que hicieron fue acoger a los niños, llevaron a la casa de otro vecino y los vecinos se encargaron de llevar. Entonces, no, ¿qué pasó? Cuando vimos a la paciente, estaba terriblemente agitada, ¿no? Tenía cambios en el examen neurológico, ¿no? Y realmente pensamos que podía haber hecho un tema de hemorragia cerebral, una ruptura de aneurisma probablemente, cosas así, ¿no? Fue a las 8 de ayer nos retiramos, y vino el paciente, a la mañana siguiente encontramos a la paciente tomando desayuno normal. No estaba totalmente despierta y muy normal. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasó? Entonces ahí nos cuenta ella de que realmente convulsionaba, ¿no? Y nadie sabía que convulsionaba, ¿no? Entonces, esa es una información que siempre deben manejar. En otro caso, lo que pasó fue con, no sé, en el hospital hay algunos médicos que vienen por épocas. O sea, había gente que venía de una determinada especialidad y venía solamente 10 días, hacía consultas y no se iba. Entonces, un día estábamos ahí en la guardia y eso nos avisan del tercer piso, que es el sitio donde descansa en ambiente de estar médico, y nos dicen, oye, el médico que estaba ahí lo encontrado convulsionado. Y era un médico que viajaba de Huánuco y que había estado viendo como era casi las 2 de la tarde, habían almorzado, se habían echado a reposar, pues son cuartos cerrados, y alguien que había estado viendo televisión comienza a sentir ruidos. Se tomó, se metió al cuarto, ¿no? Y encontró al médico que estaba convulsionado. No encontró otra cosa. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, vamos a buscar en sus documentos. No había ninguna información, al final encontramos, porque me dijo que venía y se iba, o sea, no tenía muchos contactos. Al final encontramos por ahí algunos teléfonos, llamamos, otra cuestión, y al final él era una persona convulsionada, pero que ni siquiera le informaba a sus familiares que convulsionaba, ¿no? Entonces, el tema es importante para poder básicamente. Entonces, determinar si el paciente tiene epilepsia, clasificar el tipo de epilepsia y ver si hay causa probable. Esos son los objetivos claros que uno debe tener en esos pacientes. Esto, en el caso de estos, si se dan cuenta, en estos mayores de 28 años, hay bienes. Esta es una estadística gringa, pero para ellos tienen un gran tema de trauma, básicamente por guerra, o sea, por heridas de guerra, ¿no? Entonces, eso es diferente que nosotros. Para nosotros el tema puede ser accidente de tránsito, ¿no? Que eso es básicamente, ¿no? Entonces, siempre lo importante es tener una análisis adecuada, ¿no? Hay que saber la historia claramente. Como siempre se dijo, cuando comenzamos con la parte de neuro, la análisis muchas veces el paciente no nos puede dar en ese momento, lo puede dar básicamente los familiares, ¿no? O las personas cercanas, ¿no? Aquí el dato importante siempre es, uno, la historia de convulsiones, y el segundo, aquí hay una historia que se llama Laura, que es básicamente el tema de básicamente buscar si es que hay una localización cerebral de fondo director. Es decir, pacientes que pueden darse cuenta si van a convulsionar o no van a convulsionar, si comienzan a, por ejemplo, tener imágenes visuales, comienzan a tener olores un poco extraños, ¿no? Entonces, esos se dan cuenta y lo que te pueden indicar es, uno, de que va a comenzar la convulsión, y segundo, es dónde está localizada la convulsión, dependiendo de la hora, ¿no? No todos lo presentan, pero si lo encontramos puede ser de ayuda, ¿no? Es difícil en un paciente en un estado posictal determinar algunas cosas, ¿no? Cuando uno examina al paciente posictal, o sea, apenas ha terminado la convulsión, uno puede encontrar hallazgos que a veces nos puedan básicamente desviar. El paciente pasa un rato más y el paciente desapareció absolutamente todo. Y todo fue completamente normal. No necesariamente los hallazgos que encontremos en este posictal nos puedan indicar algún tema de lesiones. No son a veces un poco distractores, ¿no? Pero si hay una lesión focal, o sea, si tengo una lesión focal, ahí sí puedo
básicamente pensar en una lesión específica, ¿no? Evidentemente el electroencefalograma es el estudio que es bastante, no lo hacemos con frecuencia, no se hace con frecuencia, es un estudio un poco tedioso, que usualmente está muy focalizado, ¿no? Entonces supuestamente neurología es un poco propietaria del estudio, ¿no? Entonces, el detalle es que no a todos les hacen, sin embargo cuando se hace puede ayudar bastante en poder determinar el foco de conclusión, ¿no? Hay gente que tú le haces electroencefalograma tampoco no recupera la normalidad, ¿no? Pero es un estudio que debería de hacerse probablemente con más frecuencia de lo usual, de lo que no se hace normalmente. Y luego está el tema de resonancia magnética, tomografías y laboratorio. Evidentemente que la pelea entre resonancia magnética y tomografía en muchos sitios ya ganó resonancia magnética. El problema de tomografía es que el beneficio de la tomografía es que está muy a la mano. Es muy a la mano, ¿no? O sea, uno lo hace muy rápidamente, ¿no? Los últimos tomógrafos te hacen una tomografía en 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Es muy rápido, ¿no? Entonces, a veces la gente no colabora mucho, pero lo puedes hacer tomografía. En cambio, la resonancia te va a tomar 1 hora, por lo menos, en hacerlo, y si el paciente no colabora un poco, o sea, si tiene algún tema de movimiento, no funciona, es mucho más costoso. ¿Cuál es el beneficio? Evidentemente la resonancia es, uno, la eficiencia, en el tema de calidad de imagen, y en el segundo, en el tema de radiación, ¿no? El tema de radiación, que todavía no se toma mucha conciencia de lo que significa el tema de radiación tomográfica, ¿no? Acuérdense siempre que el tema de irradiación, la unidad de irradiación se considera la irradiación que yo recibo como persona en un día de exposición solar, en un día de exposición solar. Esa es mi unidad de radiación. Una persona que tiene una radiografía de tórax tiene más o menos, es como si uno se pusiera 10 días a la radiación Cuando uno se hace una tomografía, son como si uno tuviera 2 años de exposición a radiación. Entonces, lo que ha comenzado a aparecer, a iniciarse, es que la mayor cantidad de tomografías han aumentado el índice de cáncer, ¿no? Por el tema de radiación. Y es que es una locura realmente, ¿no? Todo el mundo quiere tener la tomografía. En Estados Unidos es un tema espantoso. A todo el mundo entra, ¿no? Así, quita una paja a una tomografía. Y el tema es básicamente, uno es mejor costoso, evidentemente. Cuando uno revisaba, por ejemplo, una vez me puse a revisar el tema de ver, para hacer una auditoría teníamos que revisar el tema de apendicitis. Y comencé a buscar algún tema de guías de apendicitis. No existía guía de apendicitis, no existe. Entonces, ahí era, lo único que encontraba era estudios de tomografía versus ecografía en el diagnóstico de apendicitis, ¿no? Y esto era básicamente para poder ver el tema de los costos que existían en Estados Unidos por una cirugía de apéndice. Entonces, el tema de tomografía va a eso, ¿no? O sea, ahorita los cirujanos, que son amigos, nos llevamos muy bien, nos llevamos mucho. Ahora, un abdomen agudo, todos tienen que hacer tomografía, una cosa muy impresionante. Ya no tienen manos. Entonces, ahí el tema es que resonancia siempre, cuando ustedes revisen literatura, van a encontrar, cuando es literatura americana, la resonancia es el primer número. Para nosotros todavía sigue siendo. Bueno, esto de acá es básicamente para ver, evidentemente la resonancia ha mejorado todo este tema para poder determinar un poco lo que significan los diagnósticos más precisos. Eso es cierto. ¿Ya?
esto acá es para poder el tema de radiaciones, pero vamos a pasar con esto. Evidentemente sí, la idea es que, para nosotros evidentemente que el tema siempre va a ser que hay recomendaciones que tienen que ser aplicables para nosotros, ¿no? Las aplicables en este momento es que resonancia magnética en otros sitios sí toma una... Pero cuando nosotros tenemos un paciente adulto que evidentemente tiene fundamentalmente cuadros convulsivos que son algo refractarios o que tienen un manejo un poco más complejo, lo que sí es recomendable es hacer la resonancia magnética para poder, digamos, precisar mejor la diagnósticos, ¿no? El otro tema importante es básicamente esto: ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Entonces, quiero que nosotros debemos básicamente buscar como una causa del tratamiento. Lo que yo debo tratar de hacer es básicamente eliminar realmente el tema de la confusión. Es decir, yo debo hacer que prácticamente el paciente, si tenía una historia de convulsiones, que eran, por ejemplo, 4 o 5 convulsiones al año, yo debo llevarlas a 0 convulsiones, ¿no? O sea, ese es mi objetivo. Pero a veces eso no se logra, ¿no? A veces uno tiene un paciente que convulsiona, que tiene una lesión estructural importante, entonces ese paciente, por ejemplo, puede tener neurosis y psicosis, ese paciente convulsiona 8 veces al año o 10 veces al año. Si no logramos que el paciente convulsione una sola vez al año, o sea, hemos reducido al máximo posible las convulsiones, estamos ganando bastante, ¿no? Estamos ganando bastante, ¿no? El tema es que eso supone todo un tratamiento largo y una adherencia al tratamiento y una incorporación, básicamente un feeling con la gente que lo... Y el otro punto importante es que esta gente haga su actividad totalmente normal, que haga su vida normal. Si tiene que trabajar, si tiene que casarse, si tiene que fundamentalmente hacer cualquier tipo de situación, puede hacerlo normalmente. Ese es básicamente lo que uno tiene que preocuparse con nuestros pacientes, y uno tiene que proponerse a nuestros pacientes para poder básicamente adherirlos al tratamiento. O sea, la idea es: haz tu vida normal. Puedes estudiar, puedes trabajar, puedes hacer todas tus actividades normalmente. Lo que tienes que tratar de hacer es ser muy adherente al tratamiento que tenemos que hacer. Es difícil porque estamos hablando muchas veces de gente joven. Estamos hablando de gente que puede tener, que está en el colegio, que está en la universidad, ¿no? Y que usualmente la gente que está en la universidad va a fiestas, sale los fines de semana, ¿no? Se pueden tener, ¿no? Tienen ahora el tema de los celulares, tienen el tema de la computadora, o sea, son básicamente situaciones en las cuales pueden propiciar más cantidad de convulsiones. Uno tiene que básicamente limitar esto, uno tiene que básicamente hacerlo un poco más adecuado. Pero el objetivo es claro y uno tiene que precisarlo con la familia. Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan, que el paciente. La mayor cantidad de pacientes que vemos en la emergencia de convulsiones son gente que abandona tratamientos, que deja de usar medicinas, ¿no? Entonces, aquí la figura es básicamente que no hay una adherencia clara al tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que está en el fondo, ¿no?, del cuadro convulsivo? Entonces, hemos estado hablando de todo esto, y lo que hay es lo que se denomina, lo que se llaman focos epileptógenos. Y lo que hay en la parte de la convulsión es una actividad eléctrica que no está básicamente adecuadamente controlada, ¿no? Entonces, el tema es fundamentalmente que son estímulos inibitorios, estímulos excitatorios. Y esto es lo que se pierde el equilibrio con la presencia de un foco de convulsión. Si yo tengo una calcificación, si yo tengo una lesión tumoral, si tengo una área de encefalomalacia, si tengo una zona que ha habido básicamente un tema de cisticercosis,
cisticerco, todos esos funcionan como focos epidemiológicos y actúan fundamentalmente perdiendo o desequilibrando fundamentalmente ese sistema de inhibición y excitación, que son básicamente manejados por los neurotransmisores. Entonces, el tema de neurotransmisores asociados a este tema de inhibición y excitación son los que desencadenan básicamente el cuadro convulsivo, ¿no? Entonces, aquí el tema, ustedes saben cuáles son el principal estímulo inhibitorio, ¿cuál es? ¿Cuál? Y excitatorio, glutamatos. Entonces, esos dos son los que en un momento determinado están en equilibrio. Entonces, al final, el tema fundamentalmente está en las sinapsis, en lo que significa el tema del glutamato y lo que significa el sistema GABA. Entonces, el foco epileptógeno es el que básicamente hace que se rompa básicamente ese balance entre estímulos inhibitorios. Entonces, esta inhibición y esta excitación son las que básicamente se pierden. Entonces, esto es importante de conocer por qué. Porque los fármacos que vayamos a utilizar van a actuar. O sea, van a ser básicamente, se puede regular, puede controlarse el sistema de neurotransmisores. Entonces, los mecanismos farmacológicos lo que hacen es actuar fundamentalmente a estos niveles para lograr fundamentalmente esto. Y la hiperexcitabilidad fundamentalmente es la que fundamentalmente genera el episodio compulsivo, o lo que significa la disminución de lo que significan los efectos de básicamente inhibición. Entonces, o uno trato de cortar el estímulo excitatorio, o segundo, trato de mejorar mi estímulo inhibitorio. Entonces, ahí es donde básicamente va a haber el tema de drogas, ¿no? Entonces, usualmente va a ser fundamental en nuestra vida. Entonces, es básico poder tener este fondo para poder saber. Entonces, esta calcificación, este tumor, esta lesión básicamente de trauma, lo que hace es generar fundamentalmente este desequilibrio. Y lo que yo tengo que hacer con la medicación es buscar cómo lo regulo. ¿Cuánto de medicación y qué medicación necesito? Es variable. Cada paciente lo tengo que individualizar, ver cuál es el mejor medicamento que pueda actuar en ese paciente, y evidentemente hay algunas recomendaciones para algunos tipos de convulsiones en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, está lo que significa el foco epileptógeno en la corteza. Hay una propagación, se trabaja sobre toda la parte, se hace todo, hay un incremento en la excitabilidad, sobre el glutamato, ¿no? Hay básicamente una injuria neuronal, y ahí comienza fundamentalmente todo el cuadro básicamente compulsivo. ¿Quiénes lo ocasionan? ¿Quiénes se comportan como foco epileptógeno? Pacientes que tienen un trauma severo, hemorragias cerebrales que luego la sangre, o lo que significa luego posteriormente cuando se reabsorbe la sangre, que en la zona de daño en esa área cerebral, ¿no? Tumores cerebrales, infecciones, si es cierto, ¿no? Van a básicamente abscesos cerebrales, ¿no? Básicamente van a actuar como ese foco. Y son los que despiertan la convulsión, ¿no? Ahora, la pregunta, claro, evidentemente alguien me dice, oye, tengo ese cisticerco, ¿por qué no convulsiono cada rato? ¿No? Entonces, evidentemente que hay una autorregulación, hay un tema básicamente del propio organismo que puede básicamente manejar fundamentalmente que algún paciente convulsione una vez por mes, y hay un paciente que convulsiona una vez cada 6 meses o cada 7 meses.
veces es difícil poder precisar y ver cuál va a ser el cuadro clínico que va a tener cada paciente. Pero evidentemente la idea es que ese paciente tiene que recibir un tratamiento, ¿no? Para justamente tener controlado todo el sistema. A veces es complicado porque el paciente se convulsiona 3 veces al año, uno lo somete a un tratamiento continuo, diario, ¿no? Y el paciente dice, oye, estoy tomando medicina todo el rato y convulsiona 3 veces, o sea, no pasa nada. Pero, el tema, esto acá lo mismo conversado, son los tipos de convulsiones, esto ya lo vimos también. El tema está que los pacientes que convulsionan tienen un riesgo de muerte 2 a 3 veces mayor que la población que no convulsiona. Entonces hay incluso lo que se llama este síndrome, que es el síndrome de Suder, que es la muerte súbita inesperada. Entonces hay pacientes que mueren bajando las escaleras y que convulsionan y se caen y hacen un problema. Hemos tenido un paciente que estaba bañándose en la tina, convulsionó y se quedó bajo. Es complicado. Entonces, a veces es difícil precisar, ¿no? La historia de estos pacientes, pero lo único que siempre uno tiene que insistir. Yo tuve un compañero que salió incluso el tema en YouTube, que era hasta que estaba en la esquina, parado, estaba en Lima, sale de la gestión que tenía que hacer y estaba por la línea de realización y iba a cruzar la pista y se pone, están pasando los carros. En eso había una cámara que enfoca, está enfocando, es una cámara de una empresa, y el detalle está que se ve que un carro viene, acelera y lo atropella y lo empuja contra el poste y lo mató. Entonces, tú sigues viendo el video, Pata sale del carro y se hace puesto un bolondrón de gente, todo el mundo lo quería linchar al final, ¿no? Entonces, al final termina en una investigación en la cual el Pata, que era un oficial de la naval, lo que tenía era un tumor cerebral, lo que había hecho era convulsionar, nunca manejaba. Había perdido el control del auto mientras manejaba, un cuerpo convulsivo, ¿no? Entonces, es un tema riesgoso, es un tema realmente importante, ¿verdad? A veces uno ve pacientes que convulsionan 30 veces en el día y bueno, están ahí mantenidos. Lo que sí va ocurriendo es que el paciente que va convulsionando muy frecuentemente va destruyendo neuronas y al final va terminando con un orgánico cerebral, es decir, con pacientes con un grado de daño neurocognitivo, ¿no? Con retardo, con todo lo demás, ¿no? Por el tema de lesiones, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre que esos chicos muchas veces pudieran tener toda una capacidad de poder desarrollarse mejor, pero a veces en el tema de la convulsión, todavía para mucha población nuestra, suena a un tema medio mágico, la convulsión, ¿no? Entonces, a veces no los dejan estudiar en el colegio, los tienen en la casa, y el chico va convulsionando, y va dañándose, y al final termina en una dependencia importante, ¿no? Cuando son chicos que pudieran haber tenido toda una vida, que pudieran dársele y brindársele como lo más normal posible, ¿no? Esto es siempre también importante tener en cuenta. Hay como el hipertenso y como el diabético,
hay grupos de pacientes que son muy fácilmente manejables y que requieren a veces monodrogas, uno los recomienda y el paciente va muy bien. Pero hay un grupo de pacientes que no tienen ese tipo de tratamiento, ¿no? Y a veces uno tiene que estar muy cerca del paciente, el paciente tiene que usar 2 drogas, a veces hasta 3 drogas, para poder básicamente controlar los convulsivos, ¿no? Esto es muy variable, hay que siempre tratar de individualizar al paciente para ello, ¿no? Entonces, siempre hay que siempre tener una buena información, ¿no? Entonces ahí el tema que se nos planteó inicialmente cuando presentamos el primer escenario, y es cuándo iniciar el tratamiento. O sea, cuando tú comienzas a dar un tratamiento al paciente. Cuando tú comienzas, vas a tener que darle el tratamiento, por orden, o sea, ponerle una etiqueta al paciente, decirle, oye, convulsionas, tienes epilepsia, caballero, tratamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, eso hay que verlo, hay que medirlo siempre, ¿no? Entonces, el detalle está en este punto. Entonces, uno tiene que valorar bien al paciente. El paciente este que tuvimos, este chico de 24 años, que fue el inicial, fue un paciente que tomamos en cuenta que fuera su segunda convulsión. Principalmente, a pesar de tener una tomografía normal y todo lo demás, y que había tenido entre los 2 episodios casi 9 años de diferencia sin episodio 1, comenzamos a dar tratamiento. De ahí no sabemos mucho qué ha pasado, se nos ha perdido, ¿no? Hay algunos pacientes en los cuales uno puede darse un poco la libertad de decir, mira, no te doy tratamiento en primera convulsión, el primer episodio, no sabemos si tienes tomografía, tienes estudios normales, vamos a observar. Puede ser que uno haga eso, pero tiene que haber mucha empatía y mucha comunicación con la familia, porque la convulsión es una sensación muy angustiante para el paciente y para la familia. Entonces, y eso puede... bueno, yo no me gusta contar esto, pero mi hijo falleció hace 1 año por esto. Mi hijo que tenía síndrome de Down, él convulsionó a los 32 años. No tenía ninguna lesión, luego le hicimos una tomografía, pues, una migración celular. Y la primera vez que convulsionó, no pensamos que era una convulsión mortal, pensamos que se había atorado. La segunda, que también convulsiona, comenzamos a darle tratamiento, estuvo casi 2 años o 3 años sin una convulsión, con tratamiento. Sí, claro. Y una madrugada simplemente convulsionó y se asfixió. Se tiró y falleció. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, la comunicación con la familia es importante para poder tratar básicamente, evitar cualquier tipo de problema. Es realmente un problema en toda la familia esto, no es sencillo. Bueno, esto nada más es un tema de lo que significa básicamente si es que ha habido o no, cuándo comenzar, y básicamente uno cuando no inicia, cuando uno tiene que valorar básicamente varias circunstancias, ¿no? El tema de la gestante, tratar uno de hacer muchos estudios, si el paciente se afilia mucho y si tengo que hacer una nueva estudio de tomografía, resonancias, hacer estudios mayores para poder tratar de definirlos, ¿no? En general, la idea es que revisemos bien esto para poder justamente ver, pero siempre uno tiene que valorar claramente los riesgos contra los beneficios en el manejo. Es una decisión que en un determinado uno tiene que tomarla, ¿no? Y a veces no es fácil. El tema del riesgo de teratogenicidad en las gestantes, que es más o menos casi del 5%, ¿no? Y el tema básicamente de lo que significa el tratamiento de largo plazo. Eso es una cosa que porque uno le tiene que así decirle claramente, comenzamos, y no hay
No hay medias tintas acá. Y acá un poco cómo actúan algunos grupos de fármacos en este tema básicamente de drogas, ¿no? Aquellas que potencian las acciones de GABA, o sea, mejoran básicamente el tema, como son benzodiazepinas, ¿no? Y lo que son todos los que son barbitúricos, la fenitoína, ¿no? Básicamente, todas las oxidamidas, ¿no? Para básicamente tratar de manejar un poco todo lo que significa el tema de la parte de los receptores. Aquí, en este cuadro, por ejemplo, más o menos te ponen el grupo de fármacos y cómo actúan fundamentalmente en lo que significa potenciar GABA, ¿no? ¿Ya? O antagonizar un poco glutamato, ¿no? Entonces, en esas dos, por ejemplo, fenolrital no se trabaja mucho. Valproico sí es una droga que la utilizamos muchísimo. El armamentario de las herramientas farmacológicas ha aumentado, han mejorado en general. No todas las tenemos ni en salud ni en el Ministerio de Salud. Tenemos lo que puede ser, bueno, todo lo que son benzodiazepínicos los tenemos, ¿no? El tema básicamente de fenolrital, porque no se utiliza mucho, carbamazepinas, ¿no? Que básicamente actúan fundamentalmente en bloqueo de canales de calcio, y el tema básicamente de fenitoína, que se trabaja muchísimo, ¿no? Valproico, que es una droga de primera elección, muchas de las funciones generalizadas, y ahí a veces nos quedamos un poco, ¿no? La gabapentina, que también puede ser un coadyuvante, pero el resto prácticamente ya no tenemos mucho acceso a eso. Son drogas bastante buenas, pero que son costosas, ¿no? Topiramato, trabajar básicamente con levetiracetam, son drogas bastante buenas y bastante eficientes, pero no son de fácil acceso. Entonces, usualmente todavía el Ministerio de Salud no las incorpora dentro de su petitorio, básicamente por el tema de costos. O sea, el incorporo tengo que comprarlo, ¿no? O sea que es básicamente más complicado, ¿no? Hasta que pasen unos años probablemente se liberen una serie de ¿no? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Básicamente es tratar de ver cómo actúan las drogas, ¿no? Lo mismo. Siempre, pero la idea es siempre tener el concepto de lo que significa básicamente este tema, de lo que significan estas acciones, ¿no? La idea es siempre buscar, cuando uno trabaja sobre esto, la idea es trabajar siempre con drogas que sean las ideales, ¿no? Evidentemente que uno trata de buscar una droga que sea de mucha... Ya el tema con los anticonvulsivantes es que se ha ido tratando de buscar drogas que sean, como son de uso crónico, que sean básicamente fácilmente de adherencia al paciente, es decir, que yo las pueda tomar una vez al día, por ejemplo, ¿no? Que eso todavía no se logra completamente, no son drogas que la mayoría de tienen que tomar. Y a diferencia de otros medicamentos, en anticonvulsivantes es necesario que se mantenga siempre las concentraciones adecuadas del fármaco. Si esta concentración es baja, se convulsiona. Ese es el problema de estos fármacos, ¿no? Una de las primeras drogas para nosotros es básicamente el valproato, pero la pregunta, y una de las preguntas que hicimos, que se hizo en el primer escenario era: perfecto, yo comienzo el tratamiento o no comienzo el tratamiento. Más o menos tengo una idea de cuándo iniciar el tratamiento. La segunda pregunta que siempre viene a la familia del paciente es decir: oye, ¿hasta cuándo voy a tomar el tratamiento? ¿Cuándo puedo suspender mi tratamiento o no puedo suspender? En el primer caso, cuando ustedes me decían que los casos son diferentes en el primero y el segundo, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La frecuencia del episodio. Los dos en el mismo escenario.
¿Qué es la causa? O sea, en el primer escenario, por lo menos no tengo una tomografía, no tengo nada, no tengo ninguna lesión estructural visible. En la segunda, tengo calcificaciones. En el segundo, ¿voy a poder suspender el tratamiento? Nancy. No. Yo no. En la primera, cuando tú no tienes ninguna lesión, tú puedes sí decirle, mira, podemos suspender el tratamiento. Pero, siempre hay un pero, hay una condición. La condición es que tú pases con un tratamiento adecuado por lo menos 2 años en promedio sin ninguna conclusión. Si no lo estoy vigilando, si no tienes ninguna conclusión en 2 años con tratamiento adecuado, yo puedo suspender el tratamiento. O sea, no hay una lesión estructural, no hay una lesión, no hay nada. Yo puedo suspender el tratamiento. Pero si ha pasado 1 año, 11 meses, no has tenido convulsiones, y convulsionó el paciente, se rompió el trato. Tenemos que comenzar de nuevo. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente, por eso la solución de tratamiento está en siempre cuando, cómo y a quiénes. ¿No? Entonces el promedio, yo puedo tenerlo, es entre 1 y 5 años, el promedio puede ser 2 años, 3 años, depende del paciente. Si el tema es básicamente una convulsión generalizada, parcial, si es un paciente normal totalmente, no tiene ningún tema de daños neurológicos ni nada, tiene un electroencefalograma. Entonces yo lo que hago es reducir la droga gradualmente en 2 a 3 meses. ¿Ya? Puede ocurrir, eso tú le tienes que advertir al paciente, mira, puede ocurrir que yo te comience a bajar y pueda volver a convulsionar. Pero es un tema que tú puedes llegar con el paciente y el paciente lo acepta y luego básicamente toma. Hay un grupo de pacientes que dejan de convulsionar. Hay un grupo de pacientes que les tienen tanto terror a la convulsión que pueden tener 5 años o 10 años sin convulsiones, pero siguen tomando su medicación, aunque sea en dosis mínimas, pero que sea la toman, porque tienen miedo a convulsionar. ¿No? Pero el detalle es que sí hay una opción en pacientes de dejar la convulsión. ¿No? Entonces, ahí, en estos pacientes, tú puedes darle. Entonces, las respuestas a esas preguntas que planteamos inicialmente, de cuándo iniciar, puedo o no suspender, cómo va a ser mi vida, más o menos las tenemos ya aclaradas. O sea, podemos básicamente tener como objetivos claros en el manejo de estos pacientes. ¿No? El gran problema del paciente que convulsiona nuevamente es el paciente básicamente que la mayor cantidad es el paciente que descontinúa medicación. El paciente que tomaba 3 veces al día fenitoína, o que tomaba el probato 1,5 gramos o 1 gramo, y que dice, o sea, no me olvidé de comprar la medicina, no importa que haya dejado de tomar pues, unos 2, 3 días, 4 días y ¡pum! ¿Por qué? Porque el tema de la medicación anticonvulsivante es que tiene que estar dentro de lo que significa una alternativa. Las concentraciones tienen que estar. Si eso baja, te puede convulsionar. Pero hay otras causas, a veces cuando nos equivocamos de medicamento, cuando el paciente no usamos las dosis adecuadas, el paciente puede convulsionar. ¿No? Ok. Entonces, esto es más o menos un poco lo que queríamos conversar sobre convulsiones. Acá está. Y ahí te la mando por WhatsApp. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Qué fármaco antiepiléptico le daría a una gestante? Eso tiene que ver con. Eso te lo vamos a preguntar en el examen. ¿Está bien? Será uno. ¿Cuál no es el que tendría que dar? ¿Cuál sería el más recomendado?
O el menos dañino, tal vez. Pero eso tiene que averiguar, ¿no? Yo nunca lo contesto porque tiene que averiguar. Es un tema importante, ¿no?